Saludos hermanos en el Señor. Hoy hablaremos sobre el reino de Dios, pero antes invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a ser todos los días un poco mejores de la mano y de la inspiración de parte de Él. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Jesús y la proclamación del reino. Jesús anunció el reino como el núcleo de su predicación. En Lucas capítulo 17, del versículo 20-21, Él dice, el reino de Dios no viene de forma que se pueda observar, está en medio de vosotros. Este pasaje muestra que el reino no es un lugar físico, sino la presencia activa en el mundo y en los corazones de quienes lo acogen. Además, en Marcos 1:15, Jesús proclama, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios es una realidad espiritual que transforma las vidas. Queridos hermanos y hermanas, vean. 3 aspectos. 1. El reino de Dios podemos considerar que se inauguró de una manera ya palpable, sin desconocer la historia sagrada, con nuestro Señor Jesucristo, con la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué manifiesto esto? Porque Él, por ser el Hijo de Dios, instauró concretamente el reino de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo lo instauró? Mostrándonos el camino, la manera, las formas de poder ir haciendo vida de ese reinado. 2. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Lo que acabo de decir, el reino de Dios ya es una realidad. No es un reinado como los reinados de nuestro planeta Tierra, de ostentación, de vanagloria, de vanidad y de todas estas cosas que se ven en esos ambientes o lugares, ¿no? El reino de Dios, como él bien lo manifiesta, es un reino espiritual y es un reino de servicio.
Y tercero, también se manifiesta que el reino de Dios es una realidad espiritual que transforma nuestras vidas. Por lo tanto, hay que verlo, sentirlo y paparlo y palparlo con los ojos de la fe. Cuando alguien hace una obra buena, está ejecutando y ejerciendo y haciendo presente el reino de Dios. Por eso son tan importantes las obras, porque si nos quedamos simplemente en el plano puramente cultural, pero eso no transforma y no se traduce en obras, entonces hay algo que está fallando. El reino de Dios en los padres de la Iglesia, San Agustín y el reino eterno. Los padres de la Iglesia reflexionaron profundamente sobre el reino de Dios. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, explica: el reino de Dios es eterno y está presente en los corazones de los fieles. Este argumento destaca que el reino de Dios no es sólo una realidad futura, sino que está presente en quienes viven según la voluntad de Dios. San Agustín también contrasta la ciudad de Dios con la ciudad del hombre, mostrando que el reino de Dios se manifiesta en la vida de quienes buscan a Dios sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, por lo general, cuando se toca el tema del reino de Dios, casi siempre se enfoca de una manera futura, que efectivamente se va a hacer plenamente esa realidad. Es cuando partamos en, hacia la vida eterna, entonces allá se vivirá plenamente el reino de Dios. Pero aquí en la tierra, hay que decirlo, se puede y de hecho se vive en nuestra realidad, mirando eso sí con los ojos de la fe, de una manera espiritual, y siempre y cuando ejerzamos lo que Él nos invita a hacer y lo hagamos obra, por lo tanto podamos ir transformando la historia personal y de nuestros hermanos y aún de la ecología y todo lo que nos rodea, ejerciendo las mociones del Espíritu Santo para un mejor actuar en la historia. El reino de Dios en el magisterio. El reino de Dios en el Concilio Vaticano II. El magisterio de la Iglesia ha enseñado que el reino de Dios ya está presente en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, numeral 5, afirma: la Iglesia es el germen y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Este documento subraya que la Iglesia, como sacramento de salvación, hace visible el reino de Dios a través de su misión de anunciar el Evangelio y servir a los más necesitados. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el reino se manifiesta en la vida de los santos y en los sacramentos. Podemos decir al respecto lo siguiente: la Iglesia es el germen y el comienzo del reino de Dios. ¿Por qué motivo? Porque la Iglesia como tal tiene la misión sagrada de mostrarnos el camino, de anunciarnos el Evangelio y a la vez ser ejemplo en la medida de sus posibilidades para ejercer las obras de caridad
que son una manifestación fehaciente del amor, porque el amor prodiga, el amor acoge, el amor exhorta, el amor acompaña. Entonces, por eso podemos decir, como efectivamente se dice, la iglesia es signo y germen del reino de Dios, teniendo en cuenta que en la iglesia somos todos los bautizados. Y el otro aspecto, como bien se dice aquí en el catecismo de la iglesia, también se manifiesta por medio de los sacramentos, que son los instrumentos de la gracia de Dios, que se hacen visibles para acompañarnos en nuestro caminar a cada uno de sus hijos o fieles y también en la vida de los santos, porque los santos se caracterizan por configurar su vida a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al apreciar la vida de los santos, su forma de proceder, es que nos damos cuenta que efectivamente el reino es posible, pero siempre y cuando seamos dóciles a la palabra de Dios. El reino de Dios como llamado a la conversión. Vivir el reino de Dios hoy. El reino de Dios es una invitación a vivir según los valores del Evangelio. Según Jesús enseñó, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Este llamado implica una conversión continua, donde el amor, la justicia y la misericordia son los pilares de la vida cristiana. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos recuerda: el reino de Dios crece con pequeños gestos de amor y servicio. Vivir el reino es ser testigos de Cristo en el mundo. Mire qué gran síntesis de todo lo que venimos diciendo sobre el reino de Dios. Primero que todo, como nos dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. Y segundo, en el Evangelii Gaudium, el reino de Dios crece con pequeños gestos de amor y servicio. O sea, encarnando la palabra y haciendo vida esa palabra con nuestro actuar. Y de esa manera se puede ir expandiendo el reino de Dios en el entorno más inmediato, y de esa manera se puede ir irradiando hacia las demás esferas de la sociedad, porque no es algo utópico lo que el Señor nos invita a hacer, sino que es algo real. El detalle está en que verdaderamente nos pongamos la camiseta y actuar en consecuencia. Oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita la vida eterna. Amén.